En esta oportunidad presentamos la conferencia Avances de las investigaciones hidroacústicas para la evaluación de los recursos pesqueros y su ecosistema. Antes de dar inicio al evento, recordarles que por medidas de seguridad ante una emergencia, cuenta conmigo el doctor Cornejo Urbina y el doctor Paul Fernández. Luego de esta presentación, pediremos la intervención del público, ¿no?, para formular sus preguntas y consultas al respecto del tema. Bien, pues sin más preámbulos, voy a presentar a quien está a cargo de esta conferencia. El doctor Martín Cornejo Urbina es ingeniero pesquero, doctor en oceanografía, especialista en acústica pesquera, profesional científico del Instituto del Mar del Perú. También es investigador del CONCITEC. Posee una amplia experiencia en investigaciones científicas marinas y pesqueras que contribuyen con el conocimiento, manejo pesquero, la conservación, la protección de los recursos pesqueros. Y actualmente desempeña como cargo del vocal del capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Le damos la bienvenida y lo recibimos con un fuerte aplauso. Sí. Hola, hola. Buenas noches con todos, muchas gracias por su asistencia, por su participación, muy importante. Para nosotros es muy grato que nos acompañen esta noche en este ciclo de conferencias técnicas especializadas del capítulo de Ingeniería Pesquera, ¿no? Yo prácticamente soy de la casa, pero en esta ocasión quiero sí tener la oportunidad de invitar aquí a Paul Fernández, quien está dictando un curso internacional en IMARPE, y aprovechar su estadía aquí en Perú, en Lima, para que nos pueda dar alguna charla, algún alcance técnico, científico, sobre las investigaciones acústicas, ¿sí? Entonces yo lo que voy a comentar son algunas generalidades muy importantes, ¿no? Veo bastantes estudiantes y colegas ya que son egresados y que están en algunas empresas pesqueras, pero también seguramente esta conferencia va a ser de importancia para conocer cuál ha sido el avance de estas investigaciones hidroacústicas, ¿no? Importantes, como lo dijo Julio, ¿no?, para el monitoreo, conocer cuál es el estado actual de los recursos pesqueros, en especial la anchoveta, ¿no?, que está de tan importancia como actividad económica, y de otras especies, y también darle una mirada, ¿por qué no?, a la pesca artesanal, que sin duda necesita tecnologías en tiempo real, y la acústica puede ser una de ellas, ¿no? Nos puede dar una respuesta muy importante para el manejo pesquero de esta actividad. Bien, esta conferencia trata en primer lugar sobre los avances en investigaciones hidroacústicas en la evaluación de recursos pesqueros y su ecosistema, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tenemos el sonido como, digamos, como pieza importante, como herramienta principal para, a partir de esta herramienta tecnológica, obviamente utilizada a través de las ecosondas, podemos estudiar los ecosistemas acuáticos, tanto en el ambiente marino como también continental, ¿cierto? Entonces, es una herramienta muy importante, de amplio uso por diferentes, digamos, especialidades, ¿no? La ingeniería, la biología, la ocupan y es motivo de estudio. Bien, entonces, obviamente hay una serie de principios y nociones básicas que se ven, ¿no?, en acústica. Entonces, cuando hablamos de acústica, hidroacústica, bioacústica, estamos hablando, ¿no?, de estos principios importantes que tienen que ver con las ecosondas y digamos, la aplicación del sonar como herramienta para monitorear y evaluar los ecosistemas acuáticos y sus recursos. Bien, ya aquí en la sala veo ya especialistas en acústica,
¿cierto? Entonces ya manejan los términos y lo conocen. Entiendo también que está acá, nos acompaña el doctor Mariano Gutiérrez, que es un destacado acústico, del cual es, digamos, ha formado generaciones de acústicos y sin duda, bueno, hay mucho que aprender, hay mucho que comprender, ¿no? Sobre estas técnicas acústicas, su aplicación y su análisis y la interpretación de estos datos, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? El volumen de datos, a veces uno ve la magnitud de los datos y claro, ve la riqueza de esta información que sin duda es útil y ha sido de importancia en las últimas décadas, ¿no? para conocer el estado actual del recurso y también para tener proyecciones en el tiempo y evaluar no solo a la anchoveta, sino también a su ecosistema, ¿no? Y los procesos oceanográficos que están regulando este funcionamiento. Bueno, aquí tenemos básicamente dos principios básicos que son los diferentes tipos de ecosonda y sus diferentes aplicaciones, ¿no? Tenemos la ecosonda single beam y las multibeam. Obviamente nosotros para fines científicos en IMARPE utilizamos las ecosondas multibeam, siempre esta generación de ecosondas Kongsberg y especial la Simrad, ¿no? La EK80, que ya estamos ahora en una generación de multifrecuencia. Bien, entonces acá tenemos los datos de la ecosonda, que es una medida del voltaje sobre el tiempo, el cual digitaliza muestras y que es obviamente procesado por una computadora, ¿no? Tenemos voltaje, tenemos tiempo y tenemos la visualización del sonido, ¿no? Tenemos datos, ¿no? Esa detección luego es reflejada en un ecograma y después podemos nosotros a través de las herramientas como es el EcoView, el programa el software de postprocesamiento, tener una base de datos muy importante y de una serie de parámetros no solo posicionales sino energéticos y morfométricos del carrumen, con los cuales nosotros podemos hacer análisis y interpretaciones obviamente relacionadas con otros parámetros oceanográficos y estadística con la cual nosotros podemos tener ya, presentar algunos productos importantes para conocer la distribución, la concentración y la biomasa de estos recursos. Bien, obviamente las ecosondas como plataformas y evaluación son diversas, ¿cierto? Ya tenemos el uso convencional en los cruceros de investigación y también en las plataformas de algunas empresas pesqueras se utilizan, ¿no? Las ecosondas. Obviamente a nivel semicientífico, pero ya hay una experiencia de algunos años que ha sido importante para tener una mayor comprensión y un mayor monitoreo en tiempo real o casi real de esta distribución de los recursos pesqueros. Y bien, ya ha habido avances en los últimos años, digamos, a nivel de Perú, pero a nivel regional ya uso de tecnologías, más bien utilizando vehículos autónomos, ¿no? Como el ROV o los vehículos autónomos, el AUV. Y conocemos algunas experiencias o algunas experiencias pilotos de algunas empresas que ya están poco a poco, digamos, desplegando estas herramientas para, digamos, tener un monitoreo real y obviamente reducir un poco los costos, pero también la adquisición de los datos en tiempo cada vez menos y tener una información más bien integral de todo la distribución de recursos y estimar su nivel poblacional a nivel regional. ¿Cierto? Ya Paul también nos va a comentar algunas experiencias digamos, en su ecosistema y en algunos proyectos en los cuales ha participado. Importante, ¿no? Ya también el uso de la acústica en las plataformas, no solo en plataformas de investigación, sino también en barcos pesqueros, ¿no? Eso lo hemos visto un poco en la Antártida,
Hay un grupo fuerte del Camalar que ya ellos están trabajando, digamos, evaluando el krill con plataformas de investigación, pero también con barcos pesqueros. Digamos, es un aprendizaje y una enseñanza que ya se está tomando y se está adoptando aquí entre algunas empresas que forman la SNP, ¿cierto? Entonces ya eso es muy importante porque complementa lo que viene haciendo el IMARPE, ¿no? Y dentro del área funcional hidroacústica tenemos un trabajo colaborativo, ¿no?, integrado, y hay una sinergia importante en cuanto a evaluaciones hidroacústicas. Bien, la aplicación de las ecosondas en la ecología acuática, ¿no? La importancia de la acústica para la estimación de stocks, pero también no solo la importancia de la acústica viendo la acústica pesquera, de la distribución y la biomasa, sino también pasar a una acústica ecológica, ¿no?, que con los años ya se está viendo que la herramienta de la acústica es importante para hacer estudios, digamos, de las presas, ¿no?, como, digamos, el plancton, y también conocer a partir de la acústica la variabilidad de algunos procesos oceanográficos, como la profundidad de la mínima de oxígeno y su relación con la distribución espaciotemporal del anchoveta, por ejemplo, ¿no? Entonces, son caminos, son líneas de investigación importantes que la acústica nos está dando, y obviamente aún falta, digamos, mayores estudios, mayores pruebas, y tenemos nosotros en IMARPE, dentro del área funcional hidroacústica, 2 proyectos importantes con los cuales estamos desarrollando ya pruebas piloto, haciendo proyecciones en el campo y también haciendo proyecciones, digamos, en gabinete. Somos un grupo de trabajo bastante variado, hay ingenieros pesqueros, biólogos, estadísticos, y esta conjunción de, digamos, de conocimientos, especialidades, fortalece las capacidades de investigación en el grupo, ¿no? Esa sinergia ha sido importante y se están dando las respuestas ya al cabo de un tiempo, ¿no? Entonces, esa capacidad de respuesta que tenemos como área funcional de hidroacústica es importante para el monitoreo, y ahora le queremos dar, digamos, una fortaleza en el tema ya de producción científica, ¿no?, en cuanto a la producción de artículos, informes. Los informes lo tenemos, pero ya queremos dar un paso, subir un escalón más, ¿no? Bien, entonces la importancia de la acústica y de estas ecosondas científicas para estudios de estimación de biomasa, de comportamiento ecológico, y obviamente, ¿no?, ya estamos hablando ya de acústica ecológica. Entonces, incluso ya el EcoView, ¿no?, esta herramienta de postprocesamiento, tiene algunos módulos de clasificación de hábitat que nos permiten también hacer algunas inferencias aquí con Luis Lacruz, ¿no?, con Gustavo Cuadros y otros colegas. Hemos podido hacer algunos trabajos importantes, ¿no?, que ya, ya más adelante se van a ver los productos. Bien, bueno, esta es la generación de SILRAC y la ecosonda científica K80 de multifrecuencia, una serie de bondades que ustedes la conocen muy bien, ¿cierto? La fortaleza de esta herramienta es la resolución de muestreo, básicamente, y que ahora ya estamos en la forma del pulso de FM, de frecuencia modulada, que te da una capacidad importante para la adquisición de los datos y obviamente trabajar a un rango de frecuencias mayores. También tenemos un sonar multiasia PIX que permite también hacer un barrido, digamos, en 360 grados y tener una mayor integración de los datos. Tenemos una resolución de 7 centímetros y, digamos, esto lo estamos usando todavía a nivel piloto. Estamos haciendo pruebas para evaluar la capa, digamos, superficial, la capa de mezcla, ¿no?, de las columnas del agua en zonas someras,
de digamos, agregaciones de anchoveta. ¿Sí? Entonces, también hay que pensar no solo en la herramienta acústica, sino también en cómo almacenamos toda esta capacidad, este volumen de datos. ¿Sí? Entonces, también son preguntas que nos hacemos y que al momento del monitoreo ya tenemos que ir pensando en, digamos, tener todo un almacenamiento y unos NAS, digamos, unos servidores que nos permitan de manera, digamos, semi-remota tener una capacidad de respuesta para tener el almacenamiento y luego el tratamiento de la información, ¿no? Para dar respuesta a los diferentes requerimientos que tenemos por parte de la entidad. Bien, entonces, bueno, esto es un poco lo que tenemos en EcoView, que se trabaja. Ya estos hablando un poco de las capacidades que tenemos, los análisis que se realizan con los resultados del lance de pesca, ustedes saben, ¿no? La comprobación de ecotrazos, de detecciones con los lances de pesca, luego los tipos de registros acústicos y los análisis de respuesta acústica en frecuencia, ¿cierto? Esto es muy importante para ya tener una mayor, digamos, discriminación y capacidad de análisis en cuanto a la clasificación de las diferentes especies, ¿no? Según su frecuencia y su respuesta acústica. Y también conociendo las condiciones oceanográficas para poder evaluar la capacidad o la respuesta recurso ambiente, ¿no? También últimamente nos estamos apoyando con sensores de pesca en las redes de arrastre Notus. ¿Sí? Esto lo tenemos desplegado principalmente en el Vigo Laya, y ya tenemos finalmente unos sensores con los cuales podemos tener información sobre la geometría de la red, un comportamiento dinámico 3D de la red, sensores de abertura, ¿no? De contacto con el fondo, sensores de abertura de alas y de captura, ¿no? Esto es importante para casualmente conocer un poco la profundidad de la red en la columna del agua, que es un dato importante, por ejemplo, al momento de hacer clasificación de especies y pensar en una automatización de algún proceso acústico. Bien, rápidamente aquí tenemos, digamos, dentro del programa o la matriz de investigación del IMARPE, nuestra línea de investigación tiene que ver con la evaluación de estos recursos, aplicando el método hidroacústico en la evaluación de recursos pesqueros, básicamente el desarrollo de los cruceros, ¿cierto? Los cruceros de evaluación hidroacústica, recursos pelágicos, dirigidos especialmente a la anchoveta y a otros pelágicos, y también desarrollamos de manera colaborativa, aplicando el método en otros cruceros, ¿no? El crucero de Mersal, dirigido a la merluza, el de biomasa de desovante de la anchoveta, jurel, pota, digamos en ambientes también continentales, en el lago Titicaca también tenemos una presencia como acústica, y en la Antártida incluso, ¿no? Con la cual nosotros realizamos toda una evaluación sinóptica de la distribución, comportamiento y biomasa del krill, ¿no? Formamos parte, digamos, del grupo de trabajo de Camalar de acústica, ¿no? Y digamos es un orgullo como país que nuestro grupo de investigación tenga consultas, que en un momento lo hubo, ¿no? Hubo un esfuerzo en la década de los 90 y ese esfuerzo ha sido nuevamente, digamos, recuperado, y mantenemos una interacción, digamos, permanente, hacemos consultas técnicas con los investigadores y especialistas sobre alguna información, ¿no? Acústica referida al krill. Entonces, también nuestro ámbito de acción tiene que ver con los recursos costeros, ¿cierto? Tenemos todavía algunos monitoreos, ¿no? Y prospecciones acústicas en zonas seleccionadas para evaluar recién la distribución espacio-temporal, ¿no? No podemos hablar todavía de biomasa porque hay pasos previos, como el estudio del TS o la fuerza de blanco, ¿no? Que es la respuesta reflectiva del pez,
de algunas especies que ya están normadas en la pesca artesanal, ¿no? Esto sería el siguiente paso o, digamos, una proyección a la cual ya debemos apuntar porque hay un requerimiento cada vez mayor de este tipo de estudios referido a la acústica en relación a los recursos pesqueros de la actividad pesquera artesanal. Bien, y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Tenemos, digamos, dos campos o dos áreas bien importantes, ¿no? La acústica pesquera, pero también la acústica ecológica, ¿no? Tal vez será el principio todavía un desarrollo mayor sobre estudios de desarrollo de tecnologías hidroacústicas para el manejo de ecosistemas acuáticos, ¿no? Vamos a utilizar ahora próximamente el uso del sonar CIAPIX con el EK80 para explorar en zonas de ecosistemas marinos costeros, hacer un estudio de distribución y comportamiento de especies y también de, digamos, el ambiente abiótico, ¿no? Entonces vamos a hacer un estudio de caracterización de fondos y ver también algunos aspectos sobre la zona mínima de oxígeno, que son muy importantes para tener una caracterización de hábitats todavía a ese nivel, ¿no? Pero es importante para tener información complementaria a las prospecciones que realizan algunos laboratorios costeros y algunos proyectos de otras direcciones, ¿no? En IMARPE. Bien, esto ustedes ya lo conocen, ¿sí? Un poco vamos a hablar sobre el objetivo principal, ¿no? en un crucero de investigación de recursos pelágicos, que es determinar la distribución, aspectos biológicos pesqueros y estimados de biomasa de la anchoveta y otros recursos pelágicos abundantes, ¿cierto? La anchoveta como especie dominante del ambiente pelágico y bueno, del sistema de la corriente Humboldt, ¿no? Y la importancia que tiene esta especie dentro del ecosistema y la necesidad de conocer el estado actual y digamos, y futuro de esta especie de la anchoveta para conocer un poco cómo va a ser un poco la respuesta de esta especie respecto al efecto de la pesca, pero también al efecto digamos, de la variabilidad ambiental, ¿no? Y del cambio climático a diferentes escalas espaciotemporales. Entonces, obviamente, la capacidad que tengamos nosotros de evaluar y de tener datos confiables, validados, ¿no? En menor tiempo va a ser importante para tener una mayor comprensión y entendimiento del ecosistema marino peruano y con ello dar respuestas, digamos, adecuadas, efectivas, técnicas científicas sobre este recurso, ¿no? Tenemos, obviamente, la pesquería es un reflejo de la salud y biomasa de la anchoveta, ¿no? Entonces, a pesar que hay todavía algunos ajustes, pero es importante la salud digamos, de la anchoveta en el ecosistema y digamos, su capacidad la capacidad que tiene como población, ¿no? Que cada año va, digamos, manteniendo sus niveles poblacionales en el ecosistema. Bien, entonces acá tenemos una serie de especies que también obviamente comparten el hábitat, que ustedes lo conocen, ¿sí? Tanto en el ámbito pelágico nerítico como oceánico, y obviamente también la biomasa presa, que tenemos que darle una mirada mayor, ¿es cierto? Digamos, este es un desafío que algunos estudiantes tal vez se puedan interesar en este estudio, ¿no? del macrozooplancton, porque la biomasa presa va a ser importante para conocer un poco la estructura y el funcionamiento de estos cardúmenes, ¿no? Digamos, en el hábitat. Y ya hay algunos estudios, algunas experiencias en otros ecosistemas sobre la importancia del macrozooplancton. Bien, bueno, rápidamente aquí las especies evaluadas, ¿no? Ustedes lo conocen, anchoveta, bueno, sardina no hay en el ecosistema actualmente.
jurel, caballa, munia, merluza, pota, bisinguerre, que es importante, es un recurso potencial y que tiene una biomasa muy importante en algunas, digamos, en eventos cálidos como el Niño, tiene una biomasa casi equivalente a la anchoveta y hay todo un estudio por desarrollar, ¿no? Y el kril o los eufáusidos, que viene a ser, digamos, la parte de la biomasa presa y que con la bisinguerria tienen un comportamiento, digamos, parecido, dado que son especies que están adaptadas a la zona mínima de oxígeno, ¿cierto? Entonces ahí hay que conocer un poco, conociendo la ecología, nosotros podemos entender un poco cuál es estas características del comportamiento de la migración vertical diaria, ¿no? Y esto lo podemos estudiar obviamente por acústica. Bien, entonces, bueno, aquí un poco para mostrar la estrategia de muestreo que tenemos, ¿no? En cuanto a un crucero de evaluación hidroacústica, recursos pelágicos, los 43 días, que es el tiempo, digamos, que tiene duración el crucero, utilizando un muestreo sistemático. De acuerdo a las condiciones, se puede iniciar del norte o del sur, y obviamente tenemos ecosondas de K80 instaladas. Utilizamos dos plataformas de investigación, el Big Olaya y el Big Flores, ¿no? Entonces aquí la distancia de los transectos van a ser, digamos, también de acuerdo a la estación, ¿no? En verano van a estar más, digamos, vamos a tener transectos de 80 millas aproximadamente. En invierno, donde, digamos, los carrímenes están más dispersos, tendremos digamos, un transecto, un recorrido de los buques de prácticamente 100 millas, un poco más. Bien, aquí también tenemos obviamente las pescas de arrastre pelágico con estos sensores Notus que últimamente, digamos, se han adaptado y nos da información importante sobre las características de la especie, pero también de las tallas, ¿no? Y acá tenemos un cuadro de lances del crucero este verano, donde vemos el esfuerzo de muestreo en cuanto a lances de pesca. Y también tenemos el apoyo de barcos pesqueros de la SNP, que nos apoyan también dentro del desarrollo de los cruceros, ¿no? Son 6 embarcaciones que van, digamos, en diferentes distancias, que operan a diferentes distancias de la costa y nos apoyan con digamos, de manera sinóptica para tener una mayor información. Bien, entonces ya cada vez ya hay una necesidad de tener mayor información y hay una necesidad cada vez creciente de utilizar otros sensores aquí conectados a la red de arrastre, ¿no? No solo sensores, digamos, de profundidad, ¿no? y de carga, sino también tal vez algún sensor óptico, ¿no? Dentro de la tecnología SmartFish, que ya tanto se conoce y se escucha, sería adecuado tener algunas experiencias sobre eso, y Paul nos va a hablar algún detalle. Bien, también tenemos apoyo tenemos lanchas más pequeñas del MARPE que tienen un recorrido de esta forma, dentro de las 8 millas, para tener digamos, tener una mayor información sobre aquellos carrúmenes que están en el ámbito costero, digamos somero, y donde los buques de investigación no pueden ingresar por un tema de calado, ¿no? Nos apoyamos de las condiciones oceanográficas para tener una visión y un alcance sobre las condiciones oceanográficas y digamos, la distribución de las masas de agua, ¿no? Con ello nosotros podemos tener algunas ideas y tomar algunas decisiones sobre el muestreo de la anchoveta. Bueno, acá algunos objetivos específicos: estimar la biomasa de las principales especies pelágicas, obviamente anchoveta en el área de evaluación. Tenemos todo digamos, una serie de métodos que se utilizan, que son muy importantes para fines de conocer la distribución y estimación de la biomasa. Bueno, este es un poco los productos, ¿no?, que entregamos, ¿no? Esta carta sinóptica, que es muy esperada por las empresas pesqueras, ¿no?
para conocer estas cartas de distribución de la anchoveta a nivel, digamos, del litoral peruano, tanto total como la presencia de juveniles y adultos, ¿no? Digamos, este esfuerzo de investigación es muy importante y la acústica permite entregar este tipo de información en tiempo casi real. Aquí también tengo información sobre la distribución vertical de los carlúmenes, digamos, a lo largo del litoral peruano, y tener información, bueno, de esta forma, a partir de los ecogramas, para conocer un poco digamos, la morfología de los carlúmenes y su ocupación espacial dentro del hábitat. También tenemos otros indicadores que son importantes cuando hablamos de la anchoveta, como dispersión, concentración, dimensión de carlúmenes y relación con otras especies, ¿no? Entonces, la acústica nos da estas características que las podemos, digamos, extraer del EcoView. Y también tener relaciones, entender un poco la ecología trófica o relación predador-presa, ¿no? Con otras especies. Y obviamente esto relacionado con variables ambientales y también con otras variables que puede ser trofodinámica o en fin, otro tipo de especialidades. Y bien, acá tenemos acá tenemos un ecograma de anchoveta adulta y tiene esta característica de los carlúmenes, ¿no? En una zona de Salaverry y en un transecto, digamos, en horas del día. Y importante también conocer, este ecograma podemos tener características de las especies, ¿no? A partir de su respuesta acústica. Hemos visto en el curso de Paul y por conocimiento y principios, ¿no? Y si tenemos esta respuesta plana, digamos, corresponde a peces, y si tiene una respuesta, digamos, de esta forma, corresponde ya, digamos, a múnida o invertebrados. Entonces, aquí esa es digamos, a partir de este programa nosotros podemos hacer una clasificación de especies utilizando herramientas que nos da digamos, el EcoView, y tenemos, digamos, una alta cantidad de información para poder explorar y entregar esta información que es importante para el manejo pesquero. Pero también es importante para comprender y entender el comportamiento de estos carlúmenes en el ambiente pelágico, ¿no? Entonces aquí hay mucha información con la cual seguramente van a ver en los próximos, digamos, en breve o mediano plazo ya estudios y publicaciones sobre acústica en relación a estas especies, ¿no? De igual forma, ¿no? En el ambiente oceánico tenemos a la bisinguerres, que es la especie dominante del ecosistema marino peruano, del sistema de la corriente Humboldt, y tenemos este comportamiento en capas, ¿no? Formando carlúmenes de muy alta, digamos, de bastante, alcanzan hasta 50 o 100 metros, ¿no? Entonces aquí también vemos la capacidad que tiene esta especie para ocupar el espacio dentro del ambiente oceánico, ¿no? Un poco conectado a las características ambientales y obviamente adaptado a la mínima de oxígeno, ¿no? Entonces esta especie, por esta, digamos, esta biomasa, estamos viendo de que es exitosa en el ecosistema marino peruano porque aprovecha ambos ambientes, ¿no? Aprovecha, digamos, la capa superficial para tener un alimento efectivo durante la noche, pero también durante el día puede estar en la mínima de oxígeno, tal vez en un estado de letargia, reposando, o tal vez aún está alimentándose, o tal vez está ejerciendo una zona de refugio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, faltaría evidencia complementaria, como el uso de sensores ópticos o cámaras submarinas para conocer cada vez más este comportamiento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería importante tener un desarrollo para conocer esas estrategias de comportamiento y segregación del hábitat, no solo de bisinguerres, sino de los mictófidos y el krill, ¿no?
que es parte de la dieta de la vicinguerria, ¿no? Bueno, acá también tenemos una distribución de vicinguerria y pota. La vicinguerria es la presa, la pota es el predador, ¿cierto? Entonces aquí también por acústica tenemos esa relación que podemos dar a las especies. Y obviamente ya tenemos esta información general, pero si nosotros hacemos un zoom, nosotros podemos ya estudiar, digamos, a esa escala, a la escala de Lance, aspectos ya más bien de la relación que hay entre las especies, el efecto depredador-presa o la ocupación del espacio, ¿no? Y tener algunas inferencias sobre, digamos, su respuesta, su estrategia dentro del ecosistema marino peruano en relación, por ejemplo, a variables ambientales, ¿no? Las masas de agua, la temperatura, la salinidad, el oxígeno, ¿no? Bien, acá tenemos también aquí un ecograma donde podemos observar la migración vertical diaria de estas especies, tanto los peces mesopelágicos y del predador de la pota. Y bueno, finalmente aquí tenemos una carta de distribución un poco para presentar, ¿no? Un crucero de evaluación o resultado de un crucero de evaluación del krill y donde también la acústica tiene una presencia en la Antártida y tenemos un producto importante, ¿no? Que es la generación de estas cartas, donde son, digamos, tenemos dentro del área de Camalar, es una zona de pesca del krill importante aquí en la zona del estrecho Bransfield y alrededor de la isla Elefante, donde tenemos a partir de herramientas acústicas estimamos la biomasa del krill. Entonces esta biomasa del krill es, digamos, es comparada o es integrada a toda una serie de estimaciones de biomasa de otras instituciones a nivel mundial, lo que es importante y significativo porque es una forma de validar o demostrar la capacidad de investigación acústica de los investigadores peruanos, ¿no? Y hemos recibido mucha comunicación para participar en grupos de investigación, en grupos de trabajo de acústica a nivel mundial, ¿no? En este caso el grupo de Camalar, ¿no? Dentro del grupo de LAICES también hay un grupo importante de acústica que ya tiene presencia cada vez más y eso, digamos, da lugar a continuar estos esfuerzos de investigación y a motivar a los jóvenes también por interesarse en el estudio, ¿no? Y en el conocimiento de la acústica, ¿no? La acústica pesquera, pero también la acústica ecológica. Entonces hay herramientas, hay una serie de aplicativos que son de interés y de importancia para el manejo pesquero, pero también para la academia y para la empresa, ¿no? Ya a nivel, estamos viendo ya, digamos, a nivel academia algunos esfuerzos por acercar la academia un poco más a las empresas a través de convenios, hay proyectos de financiamiento a través de Concitec, entonces cada vez más tenemos, digamos, algún apoyo importante para desarrollar esta línea de investigación que es la acústica, ¿no? Obviamente relacionada a otras especies, a otras disciplinas, a otras especialidades. Bien, entonces yo quiero dar paso a Paul para que nos continúe con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Pásela ahí para que pases el... Bien, ahora me toca presentar al doctor Paul Fernández. Bueno, voy a leer su experiencia. Es biólogo marino especialista en ciencias de pesca. Su experiencia se centra en la gestión de sostenibilidad de los recursos marinos, utilizando modelos matemáticos para evaluar el estado poblacional de los peces y otros recursos. Comprende también la dinámica de los ecosistemas marinos bajo el cambio climático, el desarrollo de tecnologías avanzadas en prospecciones, especialmente en la acústica, prospecciones visuales, usando técnicas geoestadísticas. El destacado investigador
ha laborado en los institutos de Escocia, ¿no? Donde tiene una amplia experiencia, ha ocupado cargos. Es más, personalmente he leído creo que hasta más de 48 artículos científicos. Ha tenido programas de acústico en Latinoamérica, ha estado en el lago Titicaca, Bolivia, y bueno, él presenta un fuerte know-how en el tema de la acústica. Por eso le damos la bienvenida y obviamente lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Voy a ponerlo acá. Okay. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes para la invitación. Es un honor estar aquí. Primero quiero decir que mi castellano no es muy bueno. Mi nombre, Fernández, viene de Portugal. Mis papás eran portugueses, pero yo no soy. Yo soy inglés, moro en Escocia y trabajo en esta Universidad de Aberdeen, donde es el centro, vamos a decir, de la industria pesquera de Gran Bretaña, en el norte de Escocia, pelágico y demersales y de otros. Y hay un instituto pesquero que trabajaba en este instituto durante casi 20 años y he transferido a la universidad en 211. Estoy allá a hacer un programa de investigación. Y la idea hoy día es para introducir algunas historias de la ciencia que viene con este tema de hidroacústica pesquera. Y voy a visitar algunos principales, tal vez repetir algo que Rodolfo ha hecho, pero después te voy a hacer una historia del caballa, nuestro caballa, que es una historia interesante, tiene mucho valor, tiene casi el mismo valor en términos de costo de plata como el anchoveta aquí. Y finalmente voy a pasar al futuro, algunos temas del futuro para esta disciplina en términos de las plataformas que hemos usado. Por ejemplo, hemos usado vehículos autónomos submarino ya bastante tiempo y ahora otros. Y también avances en la tecnología asociada de la identificación de especies. Ok. ¿Qué es la acústica pesquera? Bueno, es una disciplina de oceanografía aplicada y tiene tres temas. La detección de peces, que es utilizada muy fuertemente por los pescados. La cuantificación de la cantidad de pescados y otras formas como DFAUSES, que es utilizada por los científicos. Y ahora es ser empleado para estudios del ecosistema en general, para cualificar, para ver cuáles son los otros objetos que podemos cuantificar, como los plancton, etc. Este es el libro que hecho por John Simmons y Dave McLennan, que es la Biblia, Biblia es